Al igual que los Estados Unidos, el Reino Unido tiene muchas universidades de gran prestigio a nivel mundial. Por tal motivo, muchos estudiantes quieren ir a estudiar allá, de todo el mundo. Sumado a esto está el gran costo que cuesta estudiar ahí. Probablemente tienes la ilusión de ir a estudiar al Reino Unido, pero no sabes por dónde empezar. Yo también estuve en ese lugar. Aproximadamente desde mis 19 años, yo ya tenía un buen nivel de inglés y tenía la inquietud de irme a estudiar a un país en el que se hable inglés. En mi caso particular, yo estudié ingeniería mecánica en la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia. Cuando finalicé la carrera, empecé a trabajar por un periodo de aproximadamente 4 años, pero ya en los 2 últimos años de lo que estaba trabajando, empecé a buscar becas para poder salir del país y estudiar una maestría. Y postulé a muchísimas becas, entre ellas las becas Fulbright, becas Chevening. Incluso llegué hasta la etapa final y hasta la entrevista final de las becas Fulbright, y por algún motivo no la conseguí. Ya después de tantos intentos fallidos, ya estaba un poco resignado con el tema de las becas y decidí ahorrar. Y ya tenía un monto considerable, me faltaba aproximadamente unos 2 años para llegar al monto que necesitaba para poder irme a estudiar por mi cuenta. Pero ya en los últimos intentos pude conseguir una beca otorgada por el gobierno de mi país que cubría prácticamente todos los gastos. Pero ya sin dar más vueltas, en este video vamos a hablar de algunos requisitos que tienes que cumplir para poder estudiar en tierras británicas. Y vamos a dar algunos caminos que puedes seguir para lograr ese objetivo. El primer punto del que vamos a hablar es el idioma. Si quieres ir a estudiar al Reino Unido, tienes que tener un muy buen nivel de inglés. Esto es algo innegociable, ya que prácticamente todas tus clases van a ser en ese idioma. Además de eso, tu día a día también va a ser en inglés, como ir al supermercado, ir a un café, a los restaurantes, tomar el transporte público o hasta socializar con personas. Así que mi primera recomendación es que si no sabes inglés aún, te pongas las pilas y lo aprendas lo más antes que puedas. Si estás interesado, puedes escribir en los comentarios para que haga un video explicando mi experiencia aprendiendo inglés por mi cuenta. En caso de que estés muy desesperado por pisar el suelo del Reino Unido y aún no tengas un muy buen nivel de inglés, hay muchas universidades que ofrecen como preclases de inglés antes de iniciar el programa de la maestría. Este periodo es de aproximadamente unos 6 meses en los que las universidades te otorgan clases de inglés. Obviamente, si tomas este camino, el costo de tu inversión va a aumentar. De todas formas, cualquiera el camino que tomes, te recomiendo que al menos tengas un nivel conversacional de inglés, ya que puede ser un poco frustrante vivir en un país en el que no hablas la lengua local. El segundo punto del que hablaremos son tus notas académicas. Este aspecto depende de la universidad de destino, pero podríamos decir que como regla general, mientras más alto sea el puesto de la universidad en el ranking académico a nivel mundial, más exigente va a ser esta con respecto a las notas. Por ejemplo, si hablamos de universidades como Oxford, Cambridge o Imperial College London, estas tienden a ser muy estrictas con el nivel de notas. Ya que tienen muchos postulantes, pueden darse el lujo de rechazar a muchísima gente. Así que si no tienes promedios bastante altos, es muy poco probable que ingreses a estas universidades. Esto no es para que te desilusiones, ya que si nos vamos un poquito más abajo en el ranking, hay universidades que aún son muy buenas y aún están dentro de las 100 mejores universidades del mundo, y estas son un poco más flexibles con los requisitos. Por ejemplo, varias universidades del Reino Unido están conscientes de que algunas universidades públicas en Latinoamérica o en otras partes del mundo son un poco mezquinas al momento de otorgar notas altas a sus mejores estudiantes. En mi caso particular, yo estaba en una universidad pública de Bolivia y a pesar de ser el primero en el ranking de todos mis compañeros en mi carrera, mi promedio era de tan solo 72 sobre 100. Pese a esto, la universidad inglesa a la que ingresé me dio la opción de adjuntar a mis papeles una carta emitida por mi universidad en la que figure que yo era el primero de mi clase. De todas formas,
no te desanimes porque no es necesario que seas el primero de tu clase para poder ingresar a universidades inglesas. Hay otros aspectos que también toman en consideración, como por ejemplo la experiencia que tienes y qué tan relacionada está esta experiencia con la carrera que quieres estudiar en la universidad de destino. Y bueno, si aún estás estudiando tu pregrado en la universidad, te recomiendo que trates de tener notas altas porque esto expande tus posibilidades. El tercer punto es el dinero. Como mencioné al principio, el costo de estudiar en una universidad del Reino Unido es bastante elevado y es aún más para nosotros como estudiantes latinoamericanos o estudiantes internacionales, ya que el precio puede ser hasta el doble de lo que le costaría a un estudiante local. Solo para darles un ejemplo, yo estudié una maestría en Ciencias de Materiales e Ingeniería en la Universidad de Sheffield y el costo total del programa fue de aproximadamente unos $30,000 americanos. Y el mismo programa les costaba como la mitad, unos $15,000 a los estudiantes que nacieron en Inglaterra o dentro del Reino Unido. Este precio varía en función a la universidad y al programa que estudias. Tengo entendido de que las carreras de ciencias sociales o humanidades son más económicas. Y también varía en función a la universidad. Por ejemplo, el mismo programa que yo estudié en la Universidad de Oxford o Cambridge puede llegar a costar hasta $50,000. A esto también tenemos que sumarle el costo de vida en el Reino Unido, que obviamente es mucho más elevado que el costo de vida en los países de Latinoamérica. Y vuelvo a repetir, no dejes que esto te desmotive. En caso de que tú no cuentes con el dinero suficiente o no tengas padres ricos que puedan ayudarte, hay varios caminos que puedes seguir para cumplir este objetivo. Yo te voy a dar 3 en este momento. El primer camino que te sugiero que pruebes es que empieces a postular a becas de tu propio país y también a becas internacionales, como por ejemplo las becas Chevening o Erasmus Mundus, por mencionar algunas. Si es que eres de Bolivia, puedes buscar las 100 becas que son otorgadas por el gobierno de Bolivia. Y si es que eres de otros países, estoy seguro que el gobierno de tu país también tiene programas de becas de estudio. Solo es cuestión de que busques información y te vayas moviendo. El segundo camino es que busques becas en las mismas universidades de destino. Esto es algo muy fácil de hacer. Simplemente tienes que ingresar a la página web de la universidad a la que tú quieres ingresar y buscas la sección de becas o sponsorships. Y hay muchas universidades que ofrecen becas totales o parciales. Por ejemplo, yo tuve una amiga boliviana que estudiaba en Inglaterra que logró conseguir una beca otorgada por la universidad del 50% y el otro 50% ella lo consiguió adquiriendo un préstamo bancario en Bolivia. Y para cubrir sus costos de vida, ella trabajaba medio tiempo en el Reino Unido, ya que la visa de estudiante que te otorgan te permite trabajar hasta 20 horas semanales. Y el tercer camino es simplemente tener paciencia y ahorrar y seguir ahorrando. El Reino Unido no se irá a ningún lado y no pasa nada si esperas unos 2 o 3 años mientras que ahorras el capital necesario para irte. Y puedes hacer esto en combinación con el segundo camino que mencionamos anteriormente. Finalmente, pero no menos importante, me gustaría hablar del clima y la cultura. El Reino Unido es un país muy diferente a los países de Latinoamérica. Ahí la gente tiende a expresarse de una forma distinta, tienden a demostrar menos señales de afecto que nosotros, tienen formas distintas de socializar y divertirse. A esto le sumas el hecho de que el clima en el Reino Unido generalmente es frío y nublado y casi todos los días llueve. Y esto puede llegar a ser un poco deprimente para muchas personas. Por ejemplo, en invierno el sol se esconde a las 3 de la tarde. O sea, a las 3 de la tarde ya es de noche. Esto puede llegar a ser muy desesperante. Así que si eres una persona que tiende a deprimirse fácilmente, te recomiendo que lo pienses muy bien antes de ir al Reino Unido. Bueno, ya basta de hablar de cosas negativas porque el Reino Unido también tiene muchísimas cosas positivas. Hay gente increíble que puedes conocer allá y hay lugares maravillosos para visitar. Así que definitivamente es una experiencia que te puede enseñar mucho y te puede ayudar a crecer como persona. Recapitulando lo que hablamos, hay 4 aspectos que tienes que considerar antes de irte al Reino Unido. 1, en primer lugar, es el idioma.
tienes que saber inglés y si no lo sabes, pues ponte a aprender lo más rápido que puedas. Segundo punto son las notas académicas. Si aún eres estudiante de pregrado en la universidad, te recomiendo que hagas un esfuerzo para tener notas altas. Y si ya egresaste, pues te recomiendo que vayas reuniendo experiencia relevante con lo que quieres estudiar. El tercer punto es el dinero. Y mi recomendación fue que vayan buscando becas externas o becas internas de las mismas universidades y al mismo tiempo vayan ahorrando capital. El cuarto punto era el clima y cultura. Lo que dije fue que se hagan un autoanálisis y evalúen si realmente se sentirán a gusto viviendo por bastante tiempo en un país como el Reino Unido. Finalmente, les quiero dar un tip adicional, en especial a los más jóvenes que aún se encuentran estudiando en la universidad su pregrado. Les recomiendo que antes de estudiar una maestría trabajen y adquieran experiencia laboral por un periodo de al menos 2 años, ya que considero que la experiencia que van a adquirir es muy valiosa y les puede ayudar a elegir mejor lo que quieren estudiar en su maestría. Tal vez en el pregrado piensas que tu materia favorita o tu área favorita es algo y después cuando te pones a trabajar de eso te das cuenta que detestas esa área totalmente y no te gustaría seguir desarrollándote en eso. Además de eso, en caso de que tú tengas una maestría y nada de experiencia, puede ser un poco más difícil para ti que vayas a conseguir trabajos, ya que los empleadores valoran más la experiencia que los estudios y pueden catalogarte como personal sobrecalificado para los puestos vacantes. Si es que estás interesado en estudiar ingeniería mecánica y quieres saber qué es lo que se estudia en la carrera, te recomiendo que veas el video que hice en el que hablo sobre ese tema. Sin más que decir, gracias por ver el video y hasta la próxima. Oh, shit.